La economía como ciencia, la economía como ciencia es la ciencia de la escasez, es la ciencia de la escasez. ¿Y qué es la ciencia de la escasez? Es que para la ciencia económica nada es suficiente, ningún recurso es suficiente para poder satisfacer las necesidades. O sea, muy buenas tardes, vamos a iniciar, ¿ya? Bien, desde el punto de vista de la economía nace del principio de la escasez. ¿Qué es la escasez? La escasez de la imposibilidad de poder satisfacer las necesidades. ¿Y por qué existe esa imposibilidad de poder satisfacer todas las necesidades? Porque ponemos en la balanza a dos elementos importantes en la ciencia económica. ¿Cuál es uno de ellos? Los recursos, y el otro es las necesidades que son ilimitadas. Si nosotros comparamos los recursos que cuenta una sociedad y sus necesidades ilimitadas, vamos a ver que esa balanza es así. Las necesidades sobrepasan a los recursos que son escasos frente a esas necesidades que son ilimitadas. Entonces ahí aparece la ciencia económica para hacer que estos recursos que cuenta la sociedad se optimicen, se utilicen de manera eficiente para lograr satisfacer la mayoría de las necesidades. Profesor, ¿por qué los recursos son escasos? Porque tienen múltiples usos, infinitas alternativas. Por ejemplo, un recurso es escaso porque tiene distintas alternativas de uso. Ejemplo, profesor, tu tiempo. Más horas estudiando química implica menos horas de sueño, recurso escaso. Tu dinero, asignas más recursos a tu alimentación, menos número de libros que puedas comprar. Profesor, pero en las familias ricas el recurso no será el dinero, porque yo puedo comer muy bien, ser bien alimentado y puedo tener la mejor biblioteca del Perú. Claro, de repente en ese caso, en las familias adineradas el dinero no es un recurso escaso. Pero a ver, dime, léete todos esos libros que te has comprado en tu biblioteca, me faltará el tiempo, porque más libros o más horas leyendo libros de historia serían menos horas de libro en temas económicos. Al final llegamos a la conclusión que los recursos que contamos los seres humanos, las familias, la sociedad en su conjunto, son limitados si comparamos con las necesidades que son ilimitadas. Profesor, ¿y por qué las necesidades son ilimitadas? Porque el afán del ser humano es que siempre va a aspirar a mejores cosas. Estaba diciendo cuando estaba sentado, una pareja común y corriente que comienza a convivir a los 20 años, a lo mucho aspiraría, ¿qué cosa? A alquilar un cuarto, tamaño de este centro, de este salón. Una camita, una cocinita, el baño comedor, etcétera, etcétera. Pero conforme va avanzando la familia y va progresando, las necesidades se van multiplicando, porque dejarían el cuartito por un departamento. Y el departamento hay que vestirlo, hay que comprar cortinas, hay que comprar sillones, mesas, hay que no adornar la sala, el comedor, el baño, etcétera, etcétera. Y si vienen los hijos, se multiplica por 100 porque hay que pagar pensiones, alimentación, psicología, entretenimiento, esparcimiento, etcétera, etcétera. Al final, los recursos terminan siendo insuficientes para las necesidades que son ilimitadas. Entonces, yo pregunto si me has entendido. ¿Los ricos se enfrentan a la escasez? ¿Los ricos tendrían esa sensación de que podrían Sí, satisfacer todas sus necesidades, sí o no? sí. A ver, ¿qué dicen? Sí, o sea, los ricos sí pueden satisfacer todas sus necesidades, jóvenes. O sea que Bill Gates, Elon Musk o Carlos Rodríguez Pastor puede satisfacer todas las necesidades que él quiera. Él puede estar en dos partes al mismo tiempo. O sea, él puede estar bailando la quinceañera con su hija, pero inaugurando una tienda en Asia. No, pues profesor. Mm, Entonces,
tanto ricos y pobres, sociedades ricas y pobres, nos enfrentamos al principio de la escasez. ¿Y qué es la escasez? La imposibilidad de poder satisfacer las necesidades. ¿Y por qué no podemos satisfacer todas las necesidades? Porque yo no puedo satisfacer todas mis necesidades porque los recursos que cuento son limitados y las necesidades son ilimitadas. Me preguntan, profesor, ¿es imposible dejar de tener escasez? Imposible, pues. Porque no solamente la escasez es de recursos, sino también es de dinero y tiempo. Y el tiempo aún todavía en nuestra época no se puede comprar. No se puede comprar. Quizás más adelante con la teoría de la relatividad, qué sé yo, la teletransportación, pero aún no. Entonces, más tiempo a algo es menos tiempo a otra actividad. Y eso es escasez. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuándo entra la economía? Cuando hay escasez. Y es el problema económico. O sea, el problema de la ciencia económica es la escasez de recursos frente a necesidades ilimitadas. Entonces, el economista es el científico social que va a hacer el uso eficiente de este recurso escaso para poder satisfacer la mayoría de las necesidades. Y cuando hablamos de uso eficiente, estamos hablando del uso óptimo y mejorable, sacarle el máximo provecho a ese recurso que es escaso. Ahora, cuando nosotros, los seres humanos, nos enfrentamos a la escasez, por ejemplo, escasez, un ejemplo clásico, salgo tarde de la casa, quiero llegar al trabajo al centro de estudio. Bien, cuento mis monedas y veo que tengo solamente 10 soles. Hasta la academia, en microbús, me demoro media hora, llego tarde. Pero con taxi me cobra 10 soles y llego temprano. Si tomo el taxi, pregunto, ¿a qué renunciaría? Profe, al menú, a comprar una separata. Uy, profe, hoy día justo el señor me iba a traer el folleto. Entonces, ¿qué hago? Los seres humanos, cuando nos enfrentamos a esa disyuntiva, ¿qué elegir? Es porque tenemos la escasez encima. ¿Por qué elegimos? Porque hay escasez. Profe, no me entiendo. ¿Escasez en los ricos? Así es. Los ricos también tienen escasez, porque ellos quizás quisieran esta semana de 4 días feriados largos pasar un tiempo de esquí en Suiza. ¿Pero qué implica eso? Ir a Suiza, pero sacrificar tiempo pasando o dejando de ver sus empresas. Y eso es escasez. Entonces, si nosotros optamos por pagar el taxi, renunciamos a comprar el separato o al menú. Y eso es escasez también. Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar a la disyuntiva de qué elegir. Y como el principio de la economía asume que el ser es un ser racional, va a elegir lo mejor para sí. Y cuando tomamos elecciones, vamos a decidir por una opción y rechazar las otras. Y ahí aparece el concepto de el costo de oportunidad. ¿Por qué elegimos? Porque tenemos escasez. ¿Por qué hay escasez? Por el concepto básico de la ciencia económica. Nada es suficiente cuando comparamos con las necesidades ilimitadas. Bien, entonces, cuando tomamos decisiones y rechazamos otras, aparece el concepto del costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es todo lo que se renuncia por tomar elecciones. Es todo a lo que renunciamos. Profesor, pero si todo lo que renunciamos vendría a ser costo de oportunidad, ¿cuál es su concepto básico elemental? Es, es la segunda mejor opción, es la segunda mejor opción, es la segunda mejor opción dejada de lado, dejada de lado.
Profe, no entiendo. Vamos a un ejemplo, ¿ya? Para hacer un ejemplo más o menos. Imaginemos que, imaginemos que Claudia, una joven próspera emprendedora, haya acumulado ahorros por $50.000. Muy bien. Y que su asistente o asesor comercial le dice que tiene tres posibilidades de inversión. Uno abriendo una cevichería, otro abriendo una pizzería, pizzas, va a vender pizzas, como así nada más, y otro abriendo, ¿qué cosa? Una pollería. Muy bien, la rentabilidad son las siguientes. La cevichería va a dar un 50% de ganancia o rentabilidad, la pizza un 40% y la pollería, por ser el plato más vendido, un 60%. Como Claudia y todos nosotros se asume que somos racionales, ¿cuál es su mejor opción? A ver, ¿cuál será mi mejor opción? La pollería. Entonces yo analizo, esta es mi primera mejor opción. ¿Cuál es la segunda? La cevichería, la segunda. ¿Y cuál es la tercera? La pizzería. Entonces, ¿por cuál decidimos? Vamos a decidir por la pollería. ¿A qué renunciamos? A la pizzería y a la cevichería. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? A ver, entonces, la pregunta es, hallar el costo de oportunidad de Claudia. El costo, el costo de oportunidad, el costo de oportunidad de invertir en la pollería. ¿Cuál sería? Es, a ver, respuesta. ¿Cuál sería? Profe, normalmente nosotros pensamos lo siguiente, ¿no? Ah, profesor, el costo de oportunidad de invertir en la pollería sería pues la renuncia, ¿no? Cevichería y pizzas, pero no. La teoría nos dice que el costo de oportunidad es la segunda mejor alternativa a lo que renunciamos. Y la segunda mejor alternativa a lo que renunciamos, ¿cuál es? Ajá, la cevichería. Entonces, el costo de oportunidad es dejar, gracias, dejar sí, dejar de recibir una ganancia. ¿Por cuál? Por la cevichería, ¿no? Del 50%. ¿Y de quién es el 50%? De la cevichería. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Ah, entendió? Bien. Ahora, todo costo de oportunidad o toda decisión, toda elección, ¿tiene un costo o no tiene un costo? ¿Qué dicen ustedes? ¿O Sí, no? profe. Imagínate que su tutora se va a casar en Guaral, todo pagado. Y tú quieres, te dice, ¿sabes qué, hijo? Tú quieres que seas mi tutor. Mi tutor, perdón, mi testigo de matrimonio. Tutora, tu inicio. Yo te lo pago. Te paga los pasajes, la estadía, la comida, te paga la ropa, te paga todo para que tú seas el testigo. Pregunto, si tú aceptas ir a Guaral como testigo, ¿tendría un costo de oportunidad o no? La pregunta era, ¿toda decisión tiene un costo o no? Si es todo pagado, ¿qué dicen ustedes? Si alguien te invita al cine, todo pagado. Canchita, gaseosa, entrada, taxi, ida y vuelta, todo pagado. Decir sí, ¿tendría un costo o no? ¿Tiene un costo de oportunidad? ¿Renuncias a algo? Sí, jóvenes. ¿A qué renunciamos? A- al tiempo. Al tiempo que implica ir a Guaral o al tiempo que implicaría el cine.
porque el tiempo es un recurso también. Y como tiene uso alternativo, tiene costo de oportunidad. ¿Ha entendido? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, eso es más o menos, ¿no? La parte teórica de la economía, ¿no? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué tomamos elecciones? ¿Por qué los seres humanos no respondemos a disyuntivas? ¿Por qué hay un costo de oportunidad? ¿Por qué analizamos costos-beneficios? ¿Qué es un análisis costo-beneficio? Yo pongo en la balanza cuál es el costo de esto y cuál es su beneficio. Si el costo es mayor al beneficio, no lo hago. Si el beneficio es mayor al costo, sí lo hago. A ver, ejemplos. ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Cuál es el costo-beneficio de ir a la playa? Profesor, invertir todo el día domingo, pero me voy a distraer, me voy a relajar, voy a estar menos ansioso, menos nervioso para mi examen de emisión. Y esos beneficios superan el costo. Pues hazlo, pues. Pero invertir todo un día domingo, ir a la playa, de repente implica renunciar a estudiar todo ese domingo porque el día siguiente tienes tu examen de matemática básica 1 en la universidad. Profe, el costo va a ser superior al beneficio, no lo vas a hacer. Ese es otro principio, jóvenes. No solamente la escasez, sino el principio del costo-beneficio. ¿El principio de qué? Del costo de oportunidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Preguntas, por favor, preguntas. ¿El costo-beneficio depende de la persona? Claro que sí, igual que el costo-oportunidad depende de cada persona. Vamos a hablar un poquito más avanzado, ¿ya? Bien, imaginemos que en Nueva York, las entradas para ver el teatro sean más baratas en las mañanas que en las noches. ¿Está bien? Hay una discriminación de precios. Entonces la pregunta es, ¿quién va a poder comprar entradas en las mañanas? En el mismo local. Profe, las personas desempleadas, pues. ¿Sí o no? Porque las personas empleadas no van a tener tiempo para hacer colita y comprar las entradas, ¿no? ¿Y eso no es un costo de oportunidad, jóvenes? Claro. ¿Quién va a hacer cola? Las personas que renuncian a menos. ¿Quién va a hacer cola? Las personas desempleadas. Y cuando llega la noche, esas personas que compraron las entradas en la mañana van a revenderle a las personas que han tenido menos tiempo de comprarlas, ¿sí o no? Las personas que trabajan. Todo es economía, todo es costo-beneficio. ¿Cuál es el costo de no ir a trabajar ese día para hacer cola para comprar mi entrada a precio cómodo? ¿Y cuál es el beneficio? Tener una entrada barata. ¿Cuál es el costo? Renunciar a esa jornada. Entonces, si tu trabajo ganas muy bien, prefieres trabajar ese día y comprar la reventa del boleto. Pero si tu trabajo no ganas muy bien, comparas costo-beneficio. Toda decisión es un costo-beneficio. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, continuamos. Ahora, ¿qué más podemos hablar en la clase de hoy? Por ejemplo, podemos hablar también de los métodos de la economía. Entonces, punto 2, el método de la ciencia económica. El método de la ciencia, ¿no? Bien, ¿cuándo entendemos que es un método? Los métodos son los procedimientos lógicos, formales de las disciplinas de las ciencias que nos van a permitir, ¿qué cosa? Encontrar la verdad, la luz, el camino, el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de un método, estamos hablando, ¿no? De los procedimientos, ¿no? Lógicos, ¿no? Disciplinados, procedimientos de la ciencia para para descubrir las leyes que gobiernan la ciencia, las leyes que la gobiernan. Entonces, es el método, ¿no? El camino lógico, disciplinado. Y ese método, entre tantos métodos de la ciencia económica, podemos hablar del método inductivo.
Cuando hablamos del método inductivo, ¿de qué estamos hablando? Del método que consiste en qué? Que consiste en que yo, de observaciones particulares, puedo inferir una ley general. El método inductivo consiste en que el economista va a partir de la observación, de la formulación de hipótesis, y luego va a concluir con una ley general. Mendel. En Mendel, ¿te acuerdas la teoría de qué? De la genética, creo que es Mendel, ¿no? De observaciones de esas alverjitas, él puede concluir, ¿no? Gen recesivo, gen dominante. Lo cruzamos, lo combinamos, o hay un patrón regular y va observando y va notando. De tantos ensayos y error de su hipótesis, concluyen en general que es válida, pues. Las hipótesis pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí o no? O falsas o verdaderas. Pero de esos ensayos y error, ¡pum! Sacó la ley general. Y una ley general es válida. Y esto es lo que gobierna una ciencia. Leyes, teorías. Eso es. Y esto es predictivo. Pero ¿cómo hicimos ciencia? ¿Cómo adquirimos ese conocimiento? A través del método inductivo. De lo particular a lo general. El método ascendente. De lo particular a lo general. El método inductivo. De lo particular a lo general. En cambio, el método deductivo es todo lo contrario. Cuando hablamos del método deductivo, Cuando hablamos del método deductivo, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando se habla del método deductivo, se va a hablar de que se va a partir ya de una ley consolidada, de una teoría consolidada, de una teoría demostrada, de algo que es cierto, que es válido por la ciencia económica. Y esa teoría que es general, vamos a contrarrestarla con un caso particular, el método descendente, el método deductivo, el método que yo me puedo adelantar antes que suceda ese suceso. ¿Por qué? Porque voy a inferir, voy a decir, mira, según mi teoría, lo que va a ocurrir en esa economía es una pronta recuperación. O vamos a concluir, o voy a predecir que lo que va a pasar en esa economía es su pronta inflación, porque estoy partiendo de teorías generales. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya, profe? ¿Y una ley general se puede negar? Yo me pregunta, ¿una ley general puede ser válida en muchas realidades, pero no en todas? Por eso dicen, ¿no? Pues dicen, hay teorías, hay teorías que se pueden aplicar en todas las economías, pero hay recetas que no se deben aplicar en ciertas economías porque no se van a cumplir, porque la economía es una ciencia, no una ciencia exacta. O sea, profesor, si yo lanzo una moneda a 20 kilómetros por hora, ¿en cuántos minutos tarda en caer? Su velocidad es en esa... Ah, profe, en la física se cumple eso, ¿no? Tanto en Lima como en Moscú. Pero como es una ciencia social, lo que se cumple en Lima en materia económica no necesariamente puede cumplirse en Moscú, ¿ya? Entonces, hay realidades sin teoría, pero no hay teoría sin realidades porque la teoría llega a ser válida cuando ha sido corroborada. ¿Han entendido? Cuando ha sido demostrada. ¿Sí? De que no es una ciencia exacta la economía, pues la economía no es ciencia exacta, la economía es una ciencia social que se aproxima a la ingeniería, a las matemáticas, pero sus predicciones tienen margen de error.
porque estamos tratando con seres humanos que son cambiantes, que son racionales, que obedecen a estímulos. No somos robotizados, pues. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos con el método deductivo. El método deductivo, vamos a partir de qué cosa? Vamos a partir de un caso general, y este caso general que puede ser una ley general. Y esa ley general se puede contrarrestar con un caso particular. Cuando yo digo contrarrestar, estamos hablando de que se puede contrastar, comprobar si se cumple o no en un caso particular. Pero como yo parto de una ley general, eso se supone que ya ha sido probada, ha sido demostrada por los científicos sociales, por los economistas, pues. ¿Me entendieron? A ver, ¿qué ley general conoces tú en economía? ¿Qué ley conoces tú en la ciencia económica? ¿Conoces o no conoces alguna ley? La ley de Engel, muy bien. ¿Qué otra ley? La ley de la oferta y la demanda, muy bien. La ley de Gosen, la ley de Gosen. ¿Y conocen la teoría cuantitativa del dinero? Que dice lo siguiente, ¿no? Que si se incrementa la masa monetaria, los precios tendrían a subir en esa relación. A mayor masa monetaria, mayor inflación. Si cae la masa monetaria, caerían los precios de la inflación, ¿no? Porque según la teoría cuantitativa, hay una relación directa entre la masa monetaria y el nivel general de precios, ¿no? Así es. Ahora yo pregunto, mira, si yo tengo esa idea básica, que la inflación es causada por un fenómeno monetario que es el exceso de dinero que circula en la economía, y yo observo, que en Argentina hay una gran emisión monetaria, una gran inyección de dinero por parte de su Banco Central. Pregunto, ¿yo me puedo adelantar 6 meses antes, un año antes, que esa economía pronto sufrirá inflación o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo me estoy basando en qué cosa? En una teoría general, la teoría cuantitativa. Entonces yo puedo decir que esa ley general puede ser válida en un caso particular. Claro que sí. Método deductivo. Voy a corroborar mi ley general a un caso particular. ¿Se entendió? Preguntas. ¿Se entendió hasta aquí? Ya. Bueno, bien. Sí, profe, todo claro ya. Entonces, miren, jóvenes, yo voy a hacer una pregunta y tú me dices si es inductivo o deductivo y por qué. El 2026, estamos en febrero del 2026 ya. Las elecciones se celebran en abril y las encuestadoras apoyo hace su primera análisis de sondeo de mercado, ¿sí? Para ver quién tiene la preferencia electoral en la campaña presidencial 2026. Encuesta a 800 personas a nivel nacional y según su encuesta dice que más del 50% de la población aún no define su voto. Luego de un mes hace otra encuesta y dice que más del 50% de la población votaría por Antauro Humala. En el segundo lugar tenemos a Keiko Fujimori. La pregunta es, ¿qué método utilizan las encuestadoras cuando hacen estudios de mercado? Cuando hacen encuestas. ¿El método inductivo o el método deductivo? A ver, ¿qué marcaríamos? Inductivo. ¿Por qué inductivo, profesor? Porque yo no estudio a todos. No se puede hacer encuesta a 26 millones de electores. Entonces saco una muestra pequeña y hago las preguntas individuales. Y de eso yo puedo subir, colegir que más del 50% votaría. Muy bien, método inductivo. Muy bien, jóvenes. Continuamos.
Ahora vamos a ver la división de la ciencia económica. La división de la ciencia económica, ¿ya? Vamos a estudiar la división de la ciencia económica. Y cuando hablamos de la división de la ciencia económica, ¿de qué estamos hablando? De cómo se divide la economía, ¿sí o no? ¿Y cómo se divide la economía? Se divide en dos. ¿Cuáles son? La economía positiva y la economía normativa. La economía como ciencia, sí, en dos. La economía positiva y la economía normativa. Bien, ¿qué es una economía positiva? ¿Existen otros métodos? Claro que sí, jóvenes. Existen muchos métodos estadísticos, matemáticos, el método dialéctico, ¿no? Esto es lo más importante, jóvenes. ¿Sí? Bien, bien. Ahora, la economía positiva. ¿En qué consiste la economía positiva? Aquella economía de lo que es. ¿Qué es lo que es? ¿O cómo es? Lo que pasa que la economía positiva acepta la realidad tal cual es. Acepta la realidad tal cual es. No le pone ni un punto ni una coma. Simplemente la hace la descripción. La descripción, tal cual ha sido los sucesos, el hecho económico, ¿no? O sea, es objetiva. Ajá. Entonces, si yo juego, por ejemplo, con la pobreza y defino, la pobreza es una situación económica, socioeconómica, donde las familias o las personas no, con sus ingresos monetarios, no logran cubrir la canasta básica de consumo. Ya, muy bien. Análisis positivo, porque simplemente estoy describiendo la pobreza tal cual es. Pero si yo defino la pobreza es una situación socioeconómica no aceptable por la sociedad. Si yo digo no aceptable por la sociedad, ¿qué implica esto? Que ya yo la pobreza la estoy tomando como una situación negativa. Entonces ahí ya hay una subjetividad, hay una valoración, hay un punto de vista y eso lo hace normativo. Entonces, ¿qué es la economía normativa? Si la positiva es lo que es, este es lo que debe ser, lo que debe, lo que debe ser. Si la positiva acepta la realidad, esta busca mejorar o cambiar la realidad. Si la positiva es descriptiva, aquí ya hay subjetividades. Aquí busca la la recomendación de mejorar, cambiar, revertir esa situación. ¿Se entendió las dos economías? ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? Bien. Siguiente. La economía positiva se divide en dos. ¿Cuáles son? Vamos a hacerlo por acá, ¿ya? Sí. La economía positiva se divide en dos. ¿Cuáles son? La economía descriptiva y la teoría económica, ¿no? La economía descriptiva positiva siendo
la economía descriptiva y la teoría económica. Bien. Cuando hablamos de la economía descriptiva, estamos hablando de qué? ¿De qué? De la recolección de datos, de la recolección de datos y el proceso de información. Procesar información. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, datos que ustedes conocen. De cada 10 trabajadores, 8 son informales. Profe, ¿cómo se llegó a esa conclusión, a ese dato? Gracias, INEI, que a través de su encuesta nacional de hogares ve quiénes están adecuadamente empleados, quiénes son subempleados. Así es. ¿Cuál es el rubro de la canasta básica de consumo que tiene mayor proporción de gasto? Los alimentos. Gracias a la encuesta nacional o al ENAPREF, encuesta nacional de presupuestos familiares del INEI. Entonces, jóvenes, la economía descriptiva es una fuente de datos e información a la ciencia económica. ¿Cuánto fue el crecimiento económico? ¿Cuánto es la inflación acumulada hasta esta fecha, hasta este mes de marzo? Así, etcétera, etcétera. Entonces, la economía descriptiva son fuentes de datos, datos numéricos, datos estadísticos, datos, cuadros estadísticos, barras, diagramas de flujo, series de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, no va a medir la pobreza, el desempleo, el subempleo, los niveles salariales. Dice que en Lima Metropolitana el nivel salario es de 1.500 soles, fuente INEI. Así como la INEI hace en economía descriptiva, que es el oficial, también lo hace el Banco Central, la SUNAT, el MEF, organismos internacionales, pero el oficial es INEI, economía descriptiva. ¿Y qué va a hacer la teoría económica? La teoría económica va a buscar explicar, explicar, enten, entender, predecir los hechos y fenómenos económicos, económicos. Un hecho económico, el ir a comprar un par de zapatillas. Un fenómeno económico, la inflación. Esa es la diferencia, ¿no? De la teoría económica. La teoría económica lo que va a buscar, ¿qué, señores? Va a buscar entender por qué hay pobreza en el país, por qué la inflación es más alta en Argentina que en Perú, por qué hay países ricos y pobres, por qué las familias, ¿no? Con mayor dinero gastan más en educación y las familias con menos dinero más gastan en alimentación. Ahí está Angel, jóvenes, ¿sí o no? Ustedes me dijeron, conoce la ley de Angel. Ahí está. Entonces, eso es la teoría económica. Nos ayuda a entender, explicar, predecir los hechos y fenómenos económicos. ¿Han entendido? Tú manejando teoría económica rápidamente puedes predecir o entender cuáles son las medidas adoptadas por mi ley y cuáles van a ser sus resultados, jóvenes. ¿Por qué mi ley reduce la masa monetaria? Por la teoría cuantitativa de la inflación. ¿Por qué Maduro o Venezuela va a tener siempre esa crisis? Porque insisten, persisten en mayor emisión monetaria y eso genera y alimenta la inflación. ¿Por qué Pinochet de los años 70 controló la inflación más alta del mundo? En el año 75 Chile tenía la inflación más alta del mundo por la teoría cuantitativa, porque Milton Friedman recomendó aplicar el shock, teoría económica. Y esa teoría económica, siguen dos. ¿Cuáles son?
La teoría económica siendo dos, la microeconomía y la macroeconomía. Ujú. La microeconomía y la macroeconomía. ¿Sí? ¿Qué estudia la micro? La microeconomía estudia aspectos individuales. Estudia los aspectos individuales. Estudia los aspectos particulares. Individual particular. ¿De quiénes? Estudia de las personas, de los consumidores, de las familias, de las empresas, de los mercados. Eso estudia la microeconomía. ¿Y qué estudia la macroeconomía? Estudia aspectos generales. Son más puntuales, jóvenes, no agregados. ¿Qué estudia la macroeconomía? Estudia el PBI, estudia la exportación, estudia la importación, estudia el desempleo, estudia la inflación, ¿sí? Estudia el crecimiento económico, crecimiento del PBI. Estudia las recesiones, cae el PBI. Estudia los ciclos económicos, el desarrollo económico. Eso estudia, eso estudia la macroeconomía. ¿Sí? Entonces yo vamos a definir, profesor, la estadística ayuda a la economía con respecto a las preferencias de los individuos o el consumidor. La estadística estudia los datos, la ciencia de los datos, es la ciencia de los grandes números es la estadística. Pero la estadística, ¿qué nos va a hacer? ¿De qué manera ayuda a la economía? A corroborar teorías. Yo puedo decir, por ejemplo, que cada vez que los ingresos de las familias se incrementen, el gasto en alimentos disminuye. Ley de Engel. ¿Cómo lo demuestro? Estadísticamente, jóvenes. Voy a corroborar que una edad de 50 años, si en esa economía ha subido los ingresos, vamos a ver que los gastos porcentuales en alimentos con respecto al gasto total han ido disminuyendo, 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 porque las familias cuando gastan más, ahora invierten en servicios como educación. Ley de Engel. ¿Ya? Muy bien. Otra forma en que la estadística nos da esa herramienta valiosísima, si yo estudio la evolución de los precios de la inflación en los últimos 50 años de Perú, y vamos a ver así, ve, subió, bajó, y comparo la evolución en un periodo de la emisión monetaria. Uy, profe, los dos subieron y luego bajaron. Ah, profesor, es que hay una relación directa, ¿sí o no? ¿Eso cómo pues, se puede corroborar? Profesor, con los grandes números, la estadística es valiosísima. Ahora, en economía se llama econometría, ¿no? La econometría. Econometría. La medición, ¿no? De la economía, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Ya, entonces vamos a explicar micro y macro más, con mayor detalle, ¿ya? Recuérdense que lo microeconómico es un análisis de los agentes económicos, familia, mercados, empresas. Y lo macro es un análisis ya del mercado, de una economía en general. Bien, desde el lunes el precio del pescado está subiendo, jóvenes, por la Semana Santa. Si el precio se triplica por Semana Santa, pregunto, ¿quién estudia eso? ¿Micro o macro? ¿Cuánto nos falta, mis? Hay tiempo, todavía.
Micro. Muy bien. ¿Por qué micro, profesor? Ah, profe, porque usted está tomando el estudio de un mercado de pescado, que es un análisis individual, ¿no? Un análisis individual, microeconómico. ¿Está bien o no? Es un análisis individual, microeconómico. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Para entrar al nuevo mercado de las personas con sobrepeso en Europa y Estados Unidos, McDonald's decide fabricar o elaborar sus hamburguesas a base de soya. Muy bien. Y sus salsas son naturales al 100%. Bien, la decisión de la transnacional McDonald's para incursionar en hamburguesas vegetarianas es estudiada por la micro o la macro. La microeconomía. ¿Por qué la microeconomía, profesor? Si McDonald's es una empresa grandota, no interesa el tamaño aquí. Aquí interesa el enfoque análisis. Y yo me estoy enfocando a nivel microeconómico porque estoy hablando de una sola empresa o en todo caso de un solo mercado. Análisis individual o particular. Siguiente. Luis es un economista reconocido, contratado por el Ministerio de Agricultura, donde lo que él va a hacer es hacer un seguimiento de los precios internacionales del petróleo, del maíz, de la soya y el cacao. Su estudio es microeconómico o macroeconómico. Va a seguir el precio internacional del trigo, del cacao, de la soya, del petróleo. Profesor, en otras palabras, Luis, ¿qué va a seguir? Las variables que afectan el precio internacional de un producto, que puede ser su estacionalidad, el trigo puede bajar de precio cuando hay buena cosecha, puede ser su alta demanda, profe, y eso es microeconomía. Profe, ¿por qué no es macro? ¿En qué parte de la pizarra dice el precio internacional de la soya o el trigo o el maíz? ¿Dice? No dice, ¿sí o no? Pero ¿en qué parte de la pizarra dice análisis individual de un mercado? Microeconomía. El mercado de trigo a nivel mundial. El mercado de chocolates a nivel mundial. El mercado de tablets a nivel mundial. Microeconomía. ¿Han entendido, jóvenes, la diferencia? Una más. Ya, una más. O sea, puede estudiar varios mercados para investigar. Sí, claro, claro. Ahora, si yo soy un analista que estudio la evolución de la producción mundial de todos los bienes y servicios de los últimos 20 años, profe, ya pues no hay una discusión. Está estudiando la evolución de todo el general, de todo el agregado, ¿sí o no? Eso es macroeconomía. Pero próximo año, jóvenes, voy a darme mi año sabático. Que ese año sabático no voy a trabajar todo el año, voy a descansar. Voy a estar, va a ser un desempleo voluntario. Mi desempleo, ¿quién lo estudia? ¿La micro o la macro? Profe, ahí sí no me equivoco. Acá dice desempleo, ¿sí o no? ¿Pero qué desempleo es? General. ¿Y usted está hablando de qué? De desempleo particular, individual, microeconomía. Pero si yo te digo, de los, de los 21 millones de personas que son la PEA, 3 millones buscan trabajo y no encuentran, es otra cosa. Usted está hablando del desempleo en la economía en general y eso es macroeconomía. ¿Se entendió? Claro, con los ejemplos vas a entender y vas a salir de acá experto porque ya nadie no te puede engañar, ¿no? Micro, macro. Porque el examen de admisión busca confundir al alumno entre micro y macro. Si yo quiero estudiar, a ver, vamos a poner, ¿ya? Yo quiero, soy un empresario
que quiero introducir lentes, gafas para sol para el siguiente verano. ¿Ya? Entonces, contrato una empresa de estudio de mercado y le digo, ¿sabes qué? Los anteojos que yo pienso en meter al mercado nacional son para señoritas y jóvenes de 15 a 30 años. Entonces, la encuestadora, la empresa de estudio de mercado va a hacer, bien, ¿a qué precio quieres venderlo? A 100 soles. Muy bien. Entonces, va a estudiar a aquella población del estrato económico socio A, B y C. El A, 15.000 para arriba, o hasta 15.000 soles. El B, 8.000. Y el C, 4.000 soles. Por lo cual,